buenos días a todos y bienvenidos al curso de formación de eficiencia energética para municipios en Latinoamérica. Creo que me ven ahora mismo, ¿no? ¿Me pueden ver? Perfecto. Pues, bueno, muchas gracias por atendernos. A partir de ahora quitaré mi cámara para empezar con el contenido y al final, en la sesión de preguntas y respuestas, pondré otra vez la cámara. Y bueno, como decíamos, buenos días a todos y bienvenidos a la primera sesión del módulo 3 del curso virtual sobre eficiencia energética para municipalidades en América Latina, promovido por la Red Argentina de Municipios frente al Cambio Climático con el apoyo de Copenhagen Center on Energy Efficiency, o C2E2, tal y como lo solemos llamar, que es un C4All Energy Efficiency Hub inscrito dentro del organismo UNEP-DTU Partnership en Copenhagen. Por si quieren conocer un poco más sobre mí, ya que seré la responsable de conducirles por el contenido de hoy, soy investigadora y gestora de proyectos con más de 8 años de experiencia en el campo de la eficiencia energética y decarbonización del sector de la edificación. En los últimos 5 años me he centrado en generar datos del parque de edificios a escala nacional e internacional, junto a otros marcos analíticos necesarios para describir y acelerar la difusión de tecnologías de eficiencia energética. Y, por supuesto, ni que decir cabe que es un placer para mí estar hoy con ustedes en la sesión de hoy y espero que el contenido de hoy sea de su agrado. En la sesión de hoy vamos a profundizar en la evaluación de eficiencia energética en edificios municipales. Y, en concreto, en esta sesión tenemos como objetivo afianzar o aumentar, en todo caso, sus capacidades técnicas en lo que respecta a la mejora energética de los edificios públicos municipales con enfoque en Latinoamérica. ¿Y cómo está estructurada la sesión de hoy? Pues bien, empezaremos con una breve introducción de la agenda o de la sesión de la agenda de la sesión, los resultados de aprendizaje y descripción del rol que juega la evaluación de eficiencia energética en la agregación de proyectos. Para ello tomaremos unos 5 minutos aproximadamente. El siguiente bloque está destinado a repasar algunos de los conceptos y herramientas fundamentales sobre la eficiencia energética en edificios, ya sea edificios municipales o no. Estos principios se aplicarán a todo tipo de edificios, residencial, no residencial, uso mixto, etc. Y también a todo tipo de proyectos, ya sea nueva construcción o rehabilitación de edificios existentes. Esto nos tomará 10 minutos aproximadamente. Una vez hayamos terminado o repasado estos conceptos fundamentales, pasaremos a adentrarnos al núcleo del contenido, que es la evaluación de la eficiencia energética en edificios municipales. Este contenido mostrará un marco metodológico para llevar a cabo dicha evaluación, incluyendo los pasos fundamentales y los datos requeridos en el proceso. Esto nos tomará unos 35 minutos aproximadamente. Tras este bloque habremos acabado de transmitir el contenido de la sesión y dedicaremos unos 10 minutos a compartir un test multicriteria y una pregunta de reflexión con el fin de que puedan autoevaluar el contenido de hoy y también meditar sobre la sesión. Finalmente, y tal y como ha sido el caso en el resto de sesiones de este curso, tendremos unos 30 minutos de preguntas y respuestas, una sesión abierta en la que, como muchos de ustedes ya saben, tendrán la oportunidad de hacer preguntas que tendremos el placer de contestar tanto Gabriela, que es la directora del centro Copenhagen Center on Energy Efficiency, C2E2, y yo misma. No sé si se... Ahora. Ven la diapositiva, ¿no? Me imagino. Sí, se ve. Vale, muchas gracias, Agustín, por confirmar. ¿En qué se traduce esta agenda que acabo de escribir? ¿Cuáles son los resultados de aprendizaje en concreto que recibirán al finalizarla? Pues bien, una vez finalizada esta sesión, ustedes serán capaces de conocer el rol de la evaluación de consumo energético de edificios en la agregación de proyectos, describir, comprender y discutir la importancia de la eficiencia energética en edificios municipales, definir conceptos fundamentales en los edificios de consumo de energía casi nulo, o ENSEP, tal y como explicaré muy poco, y aplicar los pasos clave para la realización de evaluaciones de eficiencia energética en edificios públicos.
Finalmente, también recoger los datos necesarios para desarrollar un estudio de consumo de eficiencia energética en edificios municipales. Entiendo que esto es una información que ya se ha impartido en el curso, con lo cual la esbozaré muy brevemente, casi menos de un minuto, para aquellos que no han podido participar en sesiones anteriores. ¿Cuál es el rol de la evaluación energética en la agregación de proyectos o en el proceso de implementación de medidas de eficiencia energética en general, ya sean edificios, suministro de agua o cualquier otro sector? Pues bien, tal y como pueden ver en este listado, una posible lista de verificación para implementar medidas de eficiencia energética en municipalidades es la siguiente. Primero, evaluar sus datos de energía. Esto se deberá hacer individualmente en los diferentes sectores como el de edificios, el de alumbrado público, suministro de agua, etcétera, ya que cada uno requiere unos cálculos diferentes. Y he ahí la sesión de hoy o el enfoque de la sesión de hoy. Después, desarrollar una estrategia, tal y como hemos esbozado en sesiones anteriores, teniendo en cuenta los diferentes objetivos y sectores que hemos identificado. En tercer lugar, entender mecanismos de financiación, de ahí el rol fundamental de la creación de proyectos, como ya les había explicado en sesiones anteriores, para poder financiar dichos proyectos, ya que en muchas ocasiones solo a través de un paquete de dichos proyectos la financiación o empiezan a ser atractivos para inversores y entidades financieras. Y con esta información ya se puede comenzar a implementar una política, programas o planes de acción correspondientes con el paso 2, perdón, 4, para poder finalmente liderar con ejemplo, concienciar a la población y mantener el compromiso tanto dentro como fuera de sus municipalidades a nivel nacional e internacional. Por ello, la importancia de comenzar con mejoras de eficiencia energética en edificios municipales también, ya que podrán comenzar a dar ejemplo y concienciar a su ciudadanía de su importancia desde el ejemplo y también obtener experiencia o la experiencia necesaria para conocer el proceso de preparación y ejecución de dichos proyectos. Y bueno, dicho esto, vamos a seguir tras esta breve introducción, vamos a pasar al bloque 2, a fundamentos. El por qué hay que mejorar la eficiencia energética de los edificios y el carácter de urgencia que esto conlleva, creo que ya se ha descrito en sesiones anteriores. Sin embargo, lo que quisiera destacar en la sesión de hoy es la profundidad de estas intervenciones si realmente queremos conseguir objetivos de reducción de carbono fijados a nivel nacional e internacional. Y el primer concepto que deben conocer para ello, en lo que respecta al consumo de energía en edificios, y quizá el concepto más importante de todos los que voy a escribir hoy, es el consumo de energía casi nulo o NSEB, como he comentado antes por sus siglas en inglés. ¿Y qué quiere decir este término? Pues bien, esto quiere decir que el suministro de agua, la calefacción, el agua caliente, la refrigeración, la iluminación y los aparatos eléctricos en los edificios, dividido por su superficie de construcción, debe ser cero. En otras palabras, que la intensidad del uso de la energía menos los renovables deben sumar cero energía neta. ¿Y por qué es tan importante alcanzar este cero? Es fundamental comprender la noción de que los edificios y sus componentes funcionan como un sistema, sobre todo en cuestión de consumo de energía. No se puede abordar un solo elemento, por ejemplo, las ventanas, sin tener el resto de elementos del edificio en cuenta y ver cómo interactúan todos ellos en cuanto al consumo de energía. Ya que de lo contrario podemos crear el denominado efecto cerrojo o efecto locking. Y para describir un poco mejor este efecto locking o este efecto cerrojo, voy a citar a la doctora Urge Fossats a continuación y cómo describe ella este efecto. El efecto locking es reconocer que la mayoría de los edificios que se someten a una renovación moderadamente eficiente es probable que no vuelvan a ser renovados hasta dentro de unos 20 a 50 años, dada la presión financiera que supone para los propietarios recuperar el costo de inversión de la renovación original. En otras palabras, no se volverán a renovar las ventanas en por lo menos 10 años, incluso si se tienen mejores especificaciones a menor coste en el mercado. Las ventanas que se han implementado han encerrado, de ahí el término encerrado,
un nivel moderado de eficiencia a lo largo de un largo plazo. Y esa decisión resultará en un 80% más de emisiones de CO2 de las que tendría una renovación de energía neta cero. Tras estas palabras, espero que quede claro, y sobre todo dado el momento crítico en el que nos encontramos en cuanto a las emisiones de CO2, que con medidas parciales seguramente no vamos a poder conseguir llegar a las metas de reducción fijadas por el Acuerdo de París y muchos otros acuerdos. Por lo tanto, es importante que busquemos llegar a una energía neta cero y en esta sesión les explicaré cómo hacerlo. Cabe destacar que en esta presentación y en el C2E2 Center en general nos focalizamos en la reducción de demanda de energía a través de mejoras de eficiencia energética y hábitos de consumo. Y en segundo lugar, planteamos la incorporación de energías renovables. Por ello, tomamos la eficiencia energética como primer paso y por ello en esta presentación me centraré sobre todo en medidas de eficiencia energética. Entendemos que primero hay que reducir el consumo y después introducir renovables. Y bueno, pasando a la siguiente diapositiva, las medidas de eficiencia energética en los edificios, como muchos de ustedes sabrán, son muchas y muy variadas. Estas se pueden dividir en los siguientes grupos. Sistemas activos, que son sistemas que no necesitan energía para su funcionamiento. Sistemas activos, que son sistemas que, aunque son más eficientes de los sistemas normales, sí necesitan energía para su funcionamiento. Y mejoras genéricas, que no respectan en ninguna tecnología o componente del edificio en concreto, pero también pueden mejorar cuantitativamente el consumo de energía del edificio. Normalmente se comienza tomando medidas pasivas o mejoras genéricas y luego se continúa con sistemas activos. En cualquier caso, como he mencionado anteriormente, se tendrá que tener en cuenta todos los sistemas, incluidos los sistemas activos, para un resultado óptimo y para poder alcanzar el máximo demanda. Empezando por los sistemas pasivos. En lo que respecta a la envolvente del edificio, ello puede ser incluir un buen aislamiento de la envolvente que haga que las condiciones térmicas del interior del edificio se conserven, bien sea el frío o el calor del exterior. También un buen cerramiento de ventanas y puertas para que no se escape el calor o el frío por estas aperturas. Para zonas de más calor hay sistemas de envolvente para minimizar la ganancia de calor solar, como cubiertas o fachadas verdes, marquesinas, parasoles, etc. Y al margen de la temperatura es importante capitalizar la luz del día para ahorrar en factura de luz. Y esto se consigue a través de la orientación del edificio, si es un edificio de nueva construcción, también con estantes solares o conductos de espejos, como puedes observar en la imagen de la derecha inferior en la diapositiva. Pero hay muchas otras soluciones que ahora mismo no voy a esbozar, pero sí más adelante en la presentación. Pasando ahora a sistemas activos. Algunos ejemplos son alumbrados o luces eficientes, instalaciones de aire acondicionado, calefacción y ventilación mecánica eficiente, controles activos, sistemas de gestión de energía, entre muchos otros ejemplos. En lo que respecta a las mejoras genéricas, algunos ejemplos son un mantenimiento adecuado de las instalaciones, una adaptación del horario de uso para capitalizar lo máximo posible la luz natural, cuantificación de ahorros e inversiones, buenas prácticas en el consumo energético entre los empleados y un sistema o un plan de gestión de energía. Sin embargo, estos son solo algunos ejemplos, como he dicho, y veremos muchos más a lo largo de esta presentación. Cabe destacar que las medidas de eficiencia energética pueden llevarse a cabo tanto en edificios preexistentes, a través de proyectos de rehabilitación, como en edificios de nueva construcción. En el caso de edificios de nueva construcción, quizá hay un mayor grado de libertad en lo que se refiere a medidas pasivas de diseño que se pueden llevar a cabo. Y es fundamental incluir dichas medidas para obtener los resultados óptimos o unos resultados óptimos a un menor coste. Un ejemplo de ello puede ser una buena orientación del edificio para capitalizar la luz solar del día o una fachada verde, por ejemplo, para proteger contra la incidencia solar o el viento o la lluvia.
Por otro lado, en el caso de edificios preexistentes, las medidas deben adaptarse a las condiciones que marca la tipología del edificio, con lo cual hay ciertas restricciones. Ambos casos comienzan a ser más y más comunes en el mundo, especialmente en edificios públicos, por lo que comentábamos al principio de la presentación, ya que marcan ejemplo y porque en la mayoría de los casos la inversión se recupera en muy poco tiempo a través de ahorro de costes de energía. Dicho esto, pasamos al bloque 3. Evaluación de eficiencia energética en edificios municipales, que como he comentado al inicio, representa el núcleo duro del contenido de esta sesión. Para ello les presentamos el siguiente marco metodológico, compuesto de 9 pasos fundamentales. El primer paso se trata de designar un responsable o un grupo de trabajo del plan de mejora de gestión energética. Normalmente, y en buena práctica, debe formar parte de este equipo un experto en auditoría energética de edificios o un experto en energía, ya sea arquitecto o ingeniero. Esta figura va a ser fundamental para el resto de puntos del 2 al 6, tal y como verán, ya que necesitan alguien con un background, con una formación técnica, a ser posible, para recabar esos datos de la manera más eficiente y más fidedigna posible. En el segundo paso, la recopilación de datos de consumo energético de las instalaciones, y efectivamente esto es lo que comentaba que sería este experto en instalaciones o en energía, quien ideally, de una manera mejor de los casos, sería esa persona quien recopilara esos datos. El tercer paso es el inventario de equipos y consumidores de energía instalados y el estado actual de los componentes del edificio, dígase fachada. El siguiente paso se trata de una encuesta sobre los hábitos de consumo de los usuarios, véase horarios de uso, consignas de temperatura, niveles de iluminación, etc. Y esto es algo que, como ya verán más en detalle, son datos que solo gente o usuarios del edificio pueden realmente contestar, con lo cual la persona que esté recabando estos datos o es un usuario directo de ese edificio o debe ponerse en contacto con estas personas o algún representante para conseguir estos datos. A partir de ahí podremos hacer una auditoría o evaluación del consumo energético del edificio a través de un análisis de los datos inventariados y mediciones de parámetros energéticos. El punto o el paso 5. El sexto paso se trata de la definición de las mejoras energéticas aplicables y este paso está basado en el análisis anterior. Una vez se tenga esta información, el séptimo paso trata de seleccionar las medidas de mejora en función de los objetivos definidos por cada municipalidad, bien sea el ahorro económico, la reducción de emisiones de CO2 u otros parámetros que se hayan fijado a nivel nacional, regional o municipal. Entendemos que los pasos 1, 7, 8 y 9, nadie mejor que ustedes mismos para saber cómo desarrollarlos dentro de su propio municipio o región, teniendo en cuenta los procesos concretos de organización y organigramas internos. Por tanto, en esta sesión nos vamos a centrar en la parte más técnica, y estos son los pasos 2 al 6, que además son aquellos que apoyan o que se apoyan en la herramienta que estamos en proceso de desarrollo en el centro C2E2, que estamos desarrollando en el centro C2E2, una herramienta que ahora mismo está, como digo, en desarrollo, pero que compartiremos con ustedes una vez esté lista. Y bueno, de aquí pasaremos a el segundo paso, que es recopilar datos de consumo energético del edificio. ¿Por qué vamos al segundo paso? Como ya he dicho, el primer paso, que es asignar a un responsable de este plan, entendemos que eso es algo que ustedes sabrán mucho mejor cómo llevar a cabo que nosotros. Pero pensando ya o centrándonos en recopilar datos de consumo energético del edificio, ¿qué tipo de datos se necesitarán para complementar o para saber el consumo energético del edificio y las posibles mejoras que se deben llevar a cabo? Ya sea a través de la herramienta C2E2 cuando esté preparada o cualquier otra herramienta o utensilio con un objetivo similar. Por supuesto, empezaremos por preguntarle datos de referencia, es decir, el edificio o la denominación oficial del edificio.
También el nombre al que referirse al edificio en el estudio, un ID o un alias. La dirección del edificio también será importante, el código postal, la calle, el número, etcétera. El municipio al que pertenece este edificio, el responsable del ayuntamiento o municipalidad al que pertenece este edificio y persona de contacto. Y una vez más recomendamos que sea la persona con conocimientos o experiencia técnica sobre el consumo energético de edificios quien sea la persona que recabe esta información y, por tanto, la persona de contacto que se referencia. Y pasando al siguiente punto. Una vez hayamos recopilado la información general de dicho edificio, seguiremos por datos generales también relacionados con el edificio, pero un poquito más concretos, ya sea el tipo de edificio, según su programa, si se refiere a un ayuntamiento, una biblioteca, una instalación deportiva, un colegio. También a su superficie útil, es decir, el área útil del edificio en metros cuadrados. La zona climática a la que pertenece también es muy importante. El año de construcción, esto puede ser un dato aproximado. La tipología del edificio, si es un edificio aislado o entre medianeras, como se puede observar en la figura de la derecha. También es importante conocer bien el uso del edificio, sea el número de usuarios, el horario de funcionamiento, las horas de funcionamiento y número de usuarios al día. Estos datos también pueden ser aproximados y para que sea más fácil de contestar les ofreceremos opciones de respuesta en todos los casos posibles. El siguiente paso es conocer el consumo eléctrico y energético del edificio en un año completo, es decir, el consumo total de este edificio en un año. Esto se da en valores kilovatio hora al año y estos datos están basados en facturas de energía del edificio o electricidad. También los gastos asociados normalmente sin impuestos. En el caso de Argentina, por ejemplo, esto sería peso argentino al año. O la unidad que se utilizaría para este dato sería peso argentino al año. Estos datos también son necesarios por cada tipo de energía presente en el edificio, ya sea electricidad, gas natural, gasoil, biomasa, GLP, por sus siglas de gas licuado de petróleo, ya sea propano o butano. ¿Pero qué son kilovatio hora o kilowatt hour en inglés, representado por las siglas kWh? Muchos de ustedes ya lo sabrán, pero creo que merece la pena repasarlo para que estemos todos en la misma página. Los kilovatios hora es la unidad de energía más utilizada habitualmente a nivel de consumos y facturas. Por lo tanto, es la unidad base de la auditoría energética o de la evaluación energética del edificio. Una unidad fundamental para evaluar el rendimiento energético de su edificio es kilovatio hora por metro cuadrado, es decir, cuánta energía consume su edificio por cada metro cuadrado que tiene. En esta diapositiva les ofrecemos una tabla de referencia para saber cuáles son los índices energéticos en los que se puede categorizar el edificio como bueno, adecuado o malo en relación a su consumo energético. Y esto se puede categorizar entre eléctrico, térmico o total. ¿Dónde encontrar estas facturas de energía? Existen diversas maneras de recopilar esta información. En primer lugar, del gestor comercializador, y es que las comercializadoras tienen como a disposición de sus clientes un gestor energético con acceso a todos los datos de consumo y facturación de los edificios, y ellos deben ser capaces de proporcionar esta información a sus clientes, con lo cual, si ustedes les preguntan a los gestores comercializadores, ellos deben ser capaces de ofrecer esta información. Otra opción son las facturas electrónicas, que es un servicio que tienen casi todas las comercializadoras, que permite recopilar todas las facturas en forma centralizada y en ocasiones con resúmenes anuales y gráficas asociadas. Otra posibilidad es consultar con la correspondiente concejalía de ayuntamiento. Habitualmente es la concejalía de Hacienda quien suele tener esta información, pero por supuesto depende mucho del país y del contexto. Tiene el inconveniente de que solo se suele hacer un seguimiento contable, es decir, el gasto, y no necesariamente figura un consumo energético asociado, con lo cual hay que tener
o hacer muy claro desde el principio lo que se desea y ser capaz de comunicarlo claramente desde el principio. Y por último, las facturas de papel. Recopilar y buscar facturas del último año y apuntar los consumos del gasto de los últimos 12 meses. En este caso hay que prestar especial atención, ya que las fechas de factura pueden no coincidir con las fechas de lectura. Y la siguiente diapositiva, bueno, pues como saben, en ocasiones los combustibles se pagan o se gestionan por litros o por metros cúbicos suministrados, por lo que es necesaria su conversión a energía o kilowatt hour para poder comparar los consumos. ¿Y cómo pueden convertir los litros de gasoil, por ejemplo, o metros cúbicos de gas a kilowatt hour? Para ello pueden utilizar la siguiente tabla que les proporcionamos para la conversión de dichas unidades. En ella verán que un metro cúbico de gas natural se traduce en 10,5 kilowatt hours, un litro de gasoil se traduce en 10 kilowatt hours y un kilogramo de propano se traduce en 13,2 kilowatt hours. Como ven, es una conversión bastante directa en todos los casos. Y bueno, una vez se conoce el consumo total de energía del edificio al año, se puede pasar al siguiente paso, que es el paso 3, el inventario de equipos consumidores de energía instalados y estado de componentes del edificio. Para ello comenzamos por conocer los sistemas pasivos, concretamente la envolvente del edificio. En primer lugar, se analizan los huecos acristalados, por lo que preguntamos por los tipos de huecos, su carpintería, el tipo de vidrio, el porcentaje que representa del total de fachada, también si tiene algún tipo de protección solar o no. El cerramiento de la envolvente y la cubierta se describe a través de la tipología de fachada, el porcentaje de cerramiento al que corresponde esa tipología y su transmitancia si es que se conocen. En todo caso, en la herramienta que estamos desarrollando, procuramos dar opciones para facilitar o una lista desplegable para facilitar su respuesta siempre que es posible. Y de ahí, tras el inventario de sistemas pasivos, pasamos al inventario de sistemas activos, como es el caso de la climatización. Empezando por el tipo de calefacción, sea de combustible fósil o no fósil, también se debe saber el combustible exacto que se utiliza, sea gasoil, sea gas, qué tipo de combustible es, si existen calderas, el tipo de caldera que es, de gas, de gasoil o caldera eléctrica, también el número de calderas de ese tipo, la potencia, la antigüedad o la calificación, en todo caso, energética que tiene esa caldera y el tipo de quemador. Si la caldera es de biomasa, sea leña o pellet, se responderá más tarde en la sección de energía renovable. Lo mismo sería con el sistema de refrigeración y también se deben describir los sistemas de agua caliente sanitaria, conocidos como ACS, qué tipo de sistema es y qué tipo de controles tiene en el edificio. Otro sistema activo de energía que se debe conocer es el sistema de lámparas de edificio existente, tanto en interior como exterior del edificio, dentro, por supuesto, de la parcela. Esto es el tipo de lámpara que se utiliza, número de unidades, también se debe indicar la potencia en kilowatt de cada una. Y para este caso en concreto no voy a abordar o no voy a ahondar mucho en la explicación de cada una de estas opciones, ya que mis compañeros en la siguiente sesión del módulo 3, que recibirán el miércoles, creo, lo explicarán todo mucho más en detalle. Un tipo de tecnología cada vez más presente en los edificios son los sistemas de monitorización y gestión inteligente de la energía. Dichos sistemas pueden ahorrar hasta un 60% de energía total del edificio, por lo tanto también se deben conocer si existen y en caso afirmativo de qué tipo son. A pesar de que hemos dicho al principio de la presentación que nos focalizamos en eficiencia energética, o por lo menos en una primera instancia, en una auditoría energética también es conveniente saber si existen sistemas de generación de energía y, en todo caso, renovable, tales como solar térmica, paneles solares, biomasa, etc. Por lo tanto, también se le preguntará en la evaluación energética del edificio si existen este tipo de sistemas o tecnologías. Por ejemplo, si existe un sistema solar térmica,
cuál es su superficie captadora en metros cuadrados y acumulación térmica en metros cúbicos. Todo ello, al igual que el resto de datos que hemos visto, hasta ahora son datos que conocerá o sabrá recoger, como he dicho, el experto en auditoría energética del edificio que se haya seleccionado para esta tarea. Bien, el siguiente paso, el paso 4, es la encuesta de los hábitos de consumo del usuario. Estas son algunas de las preguntas que se realizan y, como pueden observar y como he mencionado anteriormente, requieren conocimientos sobre el uso del edificio, con lo que tendrán que asegurarse que quien responde a estas preguntas conoce estos patrones de uso, sea porque es un usuario directo o porque conoce estos patrones de manera indirecta. Dicho de otra manera, el experto de auditoría o conoce estos patrones de manera directa o tendrá que pasar esta encuesta a usuarios de este edificio. Las preguntas que le voy a hacer, primero preguntas generales como ¿hay contratado una empresa de servicios energéticos o se prevé su contratación? ¿Tiene políticas activas de formación de buenas prácticas en consumo de energía? En lo que respecta a agua caliente, ¿a qué temperatura se regula el equipo de agua caliente de su edificio? Con respecto a calefacción y refrigeración, ¿qué meses al año utiliza calefacción o refrigeración de manera regular? En el caso de que pueda regular la temperatura del edificio, ¿a qué temperatura lo regula de manera habitual y durante qué meses? Y si realiza un mantenimiento periódico de la instalación o de estas instalaciones. En lo que respecta a la envolvente, datos importantes que hay que saber sobre los hábitos de consumo son, por ejemplo, si en verano se abre la ventana con diferente orientación para mantener el fresco del edificio o si se abre la ventana aunque esté encendida la calefacción o la refrigeración. En cuanto a iluminación, si dispone de algún dispositivo de control de la iluminación como detectores de presencia, temporizadores o reguladores lumínicos. Y por último, si necesita encender las luces siendo de día todavía. Y bueno, como resultado de la recopilación de estos datos y a través de ya sea una herramienta o el cálculo basado en o llevado a cabo por su auditor, se puede llevar a cabo el siguiente paso, que es el paso 5, que es la evaluación del consumo energético del edificio. A la izquierda de esta diapositiva pueden ver algunos ejemplos de outputs o resultados de evaluación del consumo energético del edificio. La tabla de su derecha es un ejemplo del tipo de datos que se compartirían en este tipo de fichas. Por ejemplo, el ID o el alias que hemos mencionado al principio para identificar a este edificio, el tipo de edificio basado en su uso, los kilowatt-hour por metro cuadrado, ya sea térmico o eléctrico, al igual que el peso argentino por kilowatt-hour en ambos casos, para poder conocer los costos actuales y también posteriormente poder compararlos con los gastos de rehabilitación. Por último, por supuesto, un dato fundamental es cuántas emisiones de CO2 produce, normalmente expresadas en kilogramos por CO2 por metro cuadrado. Y para generar este tipo de fichas, como ya he comentado, hay varias herramientas en el mercado, muchas de ellas comerciales, pero en el caso de la herramienta del CO2 será gratuita y accesible a cualquier municipalidad y, como hemos dicho anteriormente, la compartiremos con ustedes en cuanto esté lista. Tras la evaluación de consumo energético del edificio, se lleva a cabo una definición de medidas de mejora en función de sus objetivos. Y estos objetivos son internos, qué objetivos tienen sus municipalidades. Que no olvide, como hemos mencionado, deben tratar de acercarse lo más posible al consumo neto cero para evitar efectos de rojo o lock-in effects. En el caso de que por motivos de presupuesto no sea posible implementar estas medidas, por lo menos se tendrá un plan de cuáles son todas las medidas que se pueden hacer y tendrá dos opciones. Una es, si no se dispone de ese presupuesto, retrasarlo hasta que se pueda obtenerlo o intentar a través del project bundling o otro tipo de mecanismos tratar de recoger este presupuesto. A continuación les voy a compartir un listado de posibles mejoras basadas en los diferentes componentes del edificio. Empezando por la envolvente, según la condición existente del edificio y los resultados de la auditoría energética, se le puede recomendar una mejora del aislamiento de la envolvente, una sustitución de marcos y cristales,
la reducción de infiltraciones a través de puertas y ventanas, instalar cortinas de aire en las puertas exteriores, también es una opción, una cubierta y o fachada verde, parasoles y o marquesinas, capitalizar la luz del día, ya sea a través de un programa o a través de otros sistemas, como hemos hablado antes, como sean los espejos de fachada, estantes solares, por ejemplo, entre otros. En cuanto a la iluminación, posibles mejoras serían la sustitución de lámparas incandescentes por fluorescentes de bajo consumo, la sustitución de lámparas halógenas convencionales por lámparas halógenas IRC, sustitución de balastros electromagnéticos por balastros electrónicos en luminarias, instalar detectores de presencia en zonas de uso esporádico, aprovechamiento de la luz natural mediante sensores de luz, zonificación de la iluminación, iluminación con lámparas LED y sustitución de lámparas de vapor de mercurio en iluminación exterior, entre otras. Y si tienen cualquier duda sobre las diferencias de cada una de estas opciones, deben sin duda asistir a la siguiente sesión de este curso, ya que se explicarán todas ellas con gran detalle. En lo que respecta a la climatización y sistemas ACS, posibles medidas de mejora propuestas podrían ser instalar válvulas termostáticas en radiadores, regulación de la temperatura de climatización, sustitución de la caldera por otra más eficiente, instalar una caldera de biomasa, aislamiento del circuito de distribución de climatización, sustitución de gasóleo y fuleo por gas natural, mantenimiento de calderas, un mantenimiento regular, por cierto, sustitución de radiadores y aerotermos eléctricos por bombas de calor, cubrir condensadores exteriores de enfriadoras y bombas de calor, instalar energía geotérmica para la climatización de edificios, sistemas radiantes, ya sean de suelo o techo, recuperadores de calor, instalar paneles solares térmicos, sistemas de climatización de distrito, o lo que se denomina en inglés district heating and cooling, y por último, instalar perlizadores en grifos, una medida muy económica que les puede llevar a ahorrar hasta un 30% del consumo de agua. En cuanto a equipos, la demanda de energía se puede reducir a través de uso de regletas múltiples con interruptor o enchufe programable, variadores de velocidad de motores, motores de alta eficiencia, ascensores más eficientes, aparatos eléctricos más eficientes, entre otras medidas. Y para la facturación eléctrica, posibles medidas pueden ser optimización de la contratación de los suministros eléctricos, iluminación o utilización, de herramientas informáticas para la monitorización de consumos, sistemas de climatización de distrito TABER, lo que hemos comentado antes, que se denomina en inglés district heating and cooling. Y medidas genéricas serían buenas prácticas de consumo energético entre los empleados, un mantenimiento adecuado y regular de las instalaciones, realización de auditorías energéticas, instalar sistemas de gestión energética en los edificios, obtener la calificación energética de los edificios existentes, que es, por supuesto, lo que intentamos promover con este tipo de evaluaciones, adaptación de horario del uso para capitalizar la luz, por mencionar algunas. En cualquier caso, habría muchas otras. Pero sea a través de la herramienta que pretendemos o cualquier otro estudio que conlleve, el resultado final suele ser algo más o menos como el mockup que le presento a su izquierda, con el consumo actual del edificio basado en las instalaciones y elementos del edificio, igual que sus hábitos de consumo, más una propuesta de medidas de mejora, estimación de costos y ahorros asociados. También deben saberse las emisiones de carbono ahorradas, tanto actuales como en base a las actuales con respecto a las medidas de mejora que se harían. También podrá conocer el certificado energético del antes y el después de estas medidas. Y con este producto o con estos datos, confiamos que tendrá la información adecuada y suficiente para los siguientes pasos, que son los pasos 7 al 9 en nuestro marco metodológico, en el marco metodológico que le hemos presentado en esta sesión. Estos son hacer una selección de medidas de mejora en función de los objetivos definidos por su municipalidad o región, la elaboración de un plan de acción para la implementación de medidas
Y con ello, una vez más, cabe destacar que aunque no haya presupuesto para introducir todas las medidas en un mismo año, pueden apoyarse en una agregación de proyectos, tal y como les explicarán más adelante, o simplemente esperarse a tener el presupuesto adecuado. Lo cual me lleva al último punto y fundamental, que es hacer un riguroso seguimiento de los resultados, control de consumos y seguimiento periódico también de los indicadores para poder monitorizar las mejoras y ahorros tanto en energía como en los costes asociados. Y dicho esto, espero que este contenido haya sido de su agrado o de su utilidad, y cerraría el bloque de teoría para pasar al bloque 4, que es un bloque de autoevaluación y reflexión. Y como les decía al principio de la sesión, en primer lugar vamos a ofrecer este test de autoevaluación. Les ofrezco las siguientes 3 preguntas con 3 tipos de respuestas o 3 opciones de respuesta tipo test asociadas, y les daré 5 minutos para pensarlas, y en 5 minutos les mostraré las preguntas correctas para que puedan ustedes mismos cotejar si son las mismas que las respuestas que ustedes habían dado. Empezando por la primera pregunta: ¿por qué es importante realizar una evaluación de eficiencia energética en los edificios públicos? A, porque es barato. B, porque se pueden ahorrar costos y consumo energética, además de ser más beneficioso para el medio ambiente. C, no es recomendable realizar una evaluación de eficiencia energética en los edificios públicos. La pregunta número 2: ¿cuál de las siguientes medidas es un sistema activo de mejora en la eficiencia energética del edificio? A, capitalizar la luz del día. B, parasoles. C, instalaciones de aire acondicionado, calefacción y ventilación mecánicas eficientes. Y finalmente, pregunta número 3: ¿por qué es tan importante alcanzar energía neta cero? ¿El cero es mágico? ¿Es fácil de calcular? O C, para alcanzar objetivos de reducción de carbono y evitar efectos de rojo o locking effects. Dicho esto, voy a calcular 5 minutos y les doy un poco de tiempo para pensar e intentar contestar estas preguntas. Muchas gracias. Bueno, pues ya han pasado los 5 minutos y les voy a mostrar ahora las preguntas, o las respuestas, perdón, correctas. A la pregunta número 1, ¿por qué es importante realizar una evaluación de la eficiencia energética de los edificios públicos? La respuesta correcta es B, porque se puede ahorrar costos y consumo de energía, a la vez que es más beneficioso para el medio ambiente si se llegan a implementar estas medidas de eficiencia energética. Para la pregunta número 2, con las siguientes medidas, o de las siguientes medidas, ¿cuál de estas es un sistema activo de mejora de la eficiencia energética en edificio? La respuesta correcta es C, instalaciones de aire acondicionado, calefacción y ventilación mecánicas eficientes. Y por último, la pregunta 3, ¿por qué es tan importante realizar un plan de demanda de energía neta cero? La respuesta correcta es C, para alcanzar objetivos de reducción de carbono y evitar efectos locking. Y con esto pasaré a el poll, o la pregunta de reflexión del módulo 3, para lo cual necesitaré seguramente el apoyo de Agustín, pero les narro ahora la pregunta. La pregunta que les hacemos es: ¿en su municipio han llevado a cabo alguna actividad con vista a la implementación de medidas de eficiencia energética en los edificios municipales? Y las opciones de respuesta son A, sí; B, no; C, no lo sé. Ahora Creo- activo el sondeo, Clara. Muchas gracias, Agustín. Ahí ya lo activé. Cuando vote más o menos el 80%, 90% de los participantes, lo cierro y comparto los resultados y te los comento. Perfecto, muchas gracias. Ahí ya votó un 80%, así que voy a cerrarla y voy a compartir los resultados. El 32% votó que sí, el 38% que no y el 30% que no lo sabe.
¿Me escuchas, Clara? Sí, decía que un tercio, ¿no? Para cada respuesta. Sí, bastante parejo. El 30%, 32% que sí, un 30% que no y un 38% que no lo sabe. Sí, fueron Sí, en encuesta bastante poquito. parejas. Poquito más Perfecto. que no. Pues muchísimas gracias a todos por la participación en el poll. A partir de aquí, bueno, les doy, por supuesto, gracias por su atención y participación. Y tras este bloque, quedo a su disposición para la ronda de preguntas y respuestas, que, como decía, me acompañará la directora del C2E2 Center, Gabriela Pratas, para también contestar preguntas si es necesario. Muchas gracias. Perfecto. Voy a activar la cámara, así te voy leyendo algunas preguntas, Clara. La primera pregunta es si podrías ampliar un poco más sobre el efecto del lock-in. Sí, quizá la mejor manera de ampliar o ilustrar es un ejemplo concreto de una ciudad en Europa que utilizó, no diré el nombre, pero bueno, hubieron unos fondos europeos para mejorar la eficiencia energética de edificios públicos, en este caso colegios, y esta ciudad los utilizó para lo que hizo, su estrategia fue, sin tener clara esta noción de lock-in effect, lo que hizo fue utilizar estos fondos, pero los distribuyó, como no eran suficientes para llegar a energía neta cero, lo que hizo fue distribuirlo entre todos los colegios. Y con esa distribución, digamos, solo les llegaba para cambiar las ventanas. Y esto derivó en lo que comentaba la doctora Diana Uger-Fotsatz, que la mejora fue subóptima, no llegaron a mejorar la eficiencia energética y además, como hasta dentro de 20-25 años no se volverán a cambiar esas ventanas, esos edificios, esos colegios se han quedado con este efecto cerrojo, que es seguramente no se implementen más medidas de mejora energética y pierden la oportunidad de, pues eso, fomentar esa mejora en un corto, mediano y largo plazo, en ese caso. Espero que esto quede o lo deje un poquito más claro a través de este ejemplo. Muchas gracias, Clara. También preguntan, cuando se calcula el indicador de kilowatt hora por metro cuadrado, ¿para los metros cuadrados se consideran únicamente los cubiertos o totales, por ejemplo, si el edificio tiene una terraza utilizable? Se calcula la envolvente total del edificio. En este caso, la cubierta también se calcula, efectivamente. Da igual que sea transitable o no transitable, da igual. Perfecto. También preguntan si existe un valor medio de generación de dióxido de carbono. Valor medio. Hay como indicadores, del mismo modo que he compartido con ustedes la tabla de referencia en la que se da digamos, un baremo, ¿no? Bueno, mediano, malo para el consumo de energía. Hay tablas parecidas para el consumo de CO2, efectivamente, sí. Por metro cuadrado. Perfecto. Ahora te voy a leer otra pregunta. ¿La medición de kilogramos de dióxido de carbono por metro cuadrado contempla un factor temporal o es anual? Es por metro cuadrado normalmente. Son mediciones y son indicadores, digamos, ¿no? Y hay muchos indicadores y muchas maneras de medirlo. Pero lo que yo estoy, por ejemplo, habituada a utilizar son indicadores por metro cuadrado. O, en todo caso, anuales, sí. Perfecto. Muchas gracias, Clara. Bueno, vamos pasando a las últimas preguntas. Le preguntan a vos, Clara, si pensás que es importante vincular los valores de ahorro energético en edificios con el clima regional. Por supuesto, por supuesto, por supuesto. Por eso se pregunta la zona bioclimática.
los cálculos de eficiencia energética en edificios, cualquier edificio, están basados en la zona en la que se encuentra. Esto es una muy buena pregunta, muy buen punto, porque seguramente no le he recalcado suficiente en la presentación. Efectivamente, todos estos datos están supeditados a la temperatura exterior, y esa temperatura exterior tiene que ver con la temperatura de la región, por supuesto, sí. Perfecto, muchas gracias, Clara. También, en tu experiencia, ¿cuáles son las mejores estrategias o acciones para generar el interés o lograr la toma de conciencia sobre la eficiencia energética en las autoridades políticas de los municipios? Muy buena pregunta también. Claro, esto tiene un componente cultural, ¿no? Al final, y social. Cada cultura, cada sociedad valora unas cosas o se comunica de una manera. Entonces, creo que esos programas es lo más eficaz sería que se propusieran por parte de alguien con mucha experiencia en desarrollar políticas y programas de este tipo en esa zona o en esa región. Pero en general yo creo que cualquier programa de raising awareness, que se llama en inglés, de intentar mejorar la conciencia, de intentar distribuir y comunicar las medidas o hábitos de consumo de energía con los usuarios de ese edificio a través de pósters, a través de reuniones, a través de workshops, a través de cualquier tipo de mecanismo, creo que es un primer paso para, como digo, con estos edificios públicos o estos representantes públicos como ejemplo, empezar a crear esa conciencia o esos programas de política y concienciación. Perfecto, Clara. También desde YouTube, de la plataforma YouTube, preguntan cómo fueron determinados los índices energéticos de referencia. Bueno, esto es un estudio muy, sí, esto es un estudio muy antiguo, digamos, data de la Passive House, y eso o de la época donde se desarrolló el Passive House, etcétera, son bien conocidos, digamos, no es algo que venga de ahora, son muchos estudios y mucha información acumulada, y este caso en concreto pertenece, o el que he compartido yo, pertenece a la red de municipales de España, en el que hicieron una comparativa de todos los edificios que tenían, de todos sus energy performance, y en función de eso identificaron cuál era la óptima. Pero vamos, son unos datos que se conocen a nivel general. Perfecto, Clara. Y pasamos a la última pregunta. A lo sumo, si tienen otras dudas, la pueden realizar en el foro del aula virtual y luego se las envío a Clara para que ella la responda y las vuelva a subir. La última pregunta se refiere al valor de emisión de CO2. ¿Varía con la matriz energética del país o región o es constante para todo el mundo? Muy buena pregunta. Depende de el Life Cycle Assessment, que no sé cómo se diría el Life Cycle Assessment en español. Es igual, me puedes ayudar tú, Gabriela, con la traducción. Pero básicamente... Perdona, el ciclo de vida, análisis ciclo de vida. Exacto, exacto, muchas gracias. Del ciclo de vida que se utilice como System Boundary otra vez en inglés, en el estudio. Pero en principio se suelen utilizar conversores y indicadores globales. Globales. En tipo del fuel que se utilice. Y estos indicadores siempre se obtienen, o casi siempre se obtienen en informes nacionales o incluso, sí, en informes nacionales se pueden encontrar siempre. Bárbaro, muy clara, Clara. Así que te agradecemos tu presencia y la presencia también a casi las 200 personas que estuvieron en esta sesión. Y bueno, como les dije, va a estar disponible esta sesión en vivo subida al aula virtual y si tienen alguna otra consulta, la pueden cargar en el aula y yo se las envío a Clara. Así que agradecemos a todos los presentes y nos vemos en la próxima sesión. Muchísimas gracias. Gracias.